Esta semana la clase va a ser acerca de la metodología que vamos a usar para el proyecto. En otros años he tenido problemas con esta metodología porque es un poco complicado de explicar. Vamos a ver las partes que va a tener el proyecto que ustedes están desarrollando. Muchas partes van a cambiar un poco porque yo he hecho ciertos ajustes a lo que estamos formulando para que esté acorde con lo que es el tiempo, pero no toda la parte de metodológica va de la mano con lo que hemos visto, porque yo uso un método un poco diferente, pero la mayor parte de lo que vamos a ver lo vamos a tener que colocar en el proyecto. Son componentes que sí se usan. Bueno, esta es una idea que se pone. Los proyectos, cada proyecto es único, y eso lo vimos desde el primer día. Cada proyecto es único, y como único, la metodología va a tener que acomodarse a esa naturaleza única del proyecto. No hay receta, no hay una receta que me diga que el proyecto va a funcionar. Hay recetas para que se usen las mejores prácticas a la hora de desarrollar proyectos, eso sí, pero es muy complicado que aunque sigamos la receta, puede ser que haya un fracaso, pero siguiendo la receta hay más probabilidad de que el proyecto salga de la mejor manera, y si fracasa nos va a ayudar también con la documentación que se genera para no cometer los mismos errores. Cuando uno se equivoca o cuando uno saca algo malo, uno tiene que dejar evidencia de esos errores para que si alguien más llega no cometa esos mismos errores que nosotros ya cometimos. En la práctica tal vez no funcione mucho. Ustedes han visto que la mamá le dice a la hija que no haga tal cosa y la hija va, lo hace y comete el mismo error. Pero la idea es que, documentando bien los errores, el director de proyectos que llegue va a poder hacerlo de una mejor manera. Es una constante evolución. Entonces la receta que proponemos en el curso un poco es esta, un resumen. Bueno, y también tenemos, en el caso de nosotros, ya hemos visto otros componentes como lo es el análisis de los involucrados, como lo es el alcance del proyecto, como es los objetivos generales y específicos. Esas son partes muy importantes. Después vamos a poner la parte del programa y del tiempo, que es otra parte muy importante que no se menciona acá, porque digamos este esquema es, como dice acá, no hay recetas. Entonces tienen que acordarse de eso. Tenemos dos partes y no van a estar en esta receta, sino que va a ser nuestra receta. O sea, la forma en que yo acomodo para que nos sirva más a nosotros, que es el análisis de interesados y que es el alcance del proyecto, un documento de alcance del proyecto donde vamos a poner todas las actividades que se van a desarrollar para el proyecto. Tenemos información complementaria, análisis de estudio de mercado. En ese estudio de mercado hay una clase que lo vamos a ver un poco más, no mucho, pero sí, digamos, sí voy a más adelante a explicar un poquito más
es ver si un estudio de mercado puede ser muy complejo. Ustedes ya lo han visto en mercadeo, a los que ya llevaron mercadeo, pero en proyectos nos tenemos que ir con cifras que sean las más cercanas a la realidad. Por ejemplo, si abrimos un restaurante de Liberia y ponemos que por semana van a llegar 10.000 personas, y sobre eso basamos nuestros cálculos, bueno, tenemos que tener claro que digamos 10.000 personas, no sé, diarias es imposible, o semanales habría que ver qué tan posible es, qué tan real es ese estudio de mercado. Tiene que tener fundamentos, tiene que hacerse seriamente. Obviamente para efectos del curso académicos no se va a pedir que se desarrolle todo un análisis de estudio de mercado, porque es un poco complicado. Sí se tiene que hacer un estudio de mercado, pero vamos a hacerlo más sencillo. Por eso es que esto lo vamos a andar un poquito más después vamos a ver aspectos técnicos. ¿Qué aspectos técnicos lleva el proyecto? Si es una carretera, bueno, hay aspectos técnicos en la construcción de una carretera que tenemos que tener en cuenta para preparar y evaluar un proyecto. Ahí tenemos más que todo ver la parte de costos, cuánto cuestan, qué tipo de material se va a usar, dónde se consigue ese material, está en el país, no está en el país, qué pruebas técnicas tienen que hacerse, hay certificaciones ISO. Ahí hay muchos aspectos técnicos que se pueden analizar y que son muy interesantes, sobre todo en los proyectos que cada uno me ha presentado. Si es de comidas, bueno, tienen que ver si hay una orden del Ministerio de Salud que tienen que pedir, qué pide el Ministerio de Salud, qué hay que presentar. Estudio de la organización, los legales y ambientales. Estos ambientales últimamente ha tenido mucho peso en los proyectos. Mucha gente, bueno, anteriormente no ponía nada de lo ambiental, pero ya actualmente hay más conciencia de colocar la parte ambiental. Entonces, en parte de lo que se va a hacer, tienen que tomar en cuenta si hay aspectos legales que puedan trabar el proyecto y si hay también cuestiones ambientales, porque un proyecto se puede caer porque no se hizo el estudio ambiental. Una de las partes que más me gusta es esta, la de la inversión inicial y financiamiento. La inversión inicial en matemática financiera se denota como un I0. Esa es la inversión inicial. ¿Cuánto tenemos que invertir? Ese es el I0 que tenemos que sacar. ¿Y cómo lo sacamos? Lo sacamos con el cronograma, lo sacamos con las actividades, lo hacemos con los aspectos técnicos. Esos son los que tenemos que tener a mano, con la parte legal y ambiental, para ver cuánto debemos invertir. Tiene que ser un monto cercano a la realidad, porque sobre eso vamos a hacer nuestros cálculos para ver la rentabilidad del proyecto y ver si el proyecto debe funcionar o no. Por eso es que aquí tiene que ser tan fino, para saber cuánto nos va a costar cada cosa. Y también tenemos que ver si tenemos que sacar prestado. De hecho, uno no debería trabajar con plata de uno debería trabajar con plata del banco, para eso están los bancos. Estimación y proyección de ingresos y costos. Bueno, una vez que tenemos la inversión inicial, ya de la inversión inicial para adelante se capitaliza el proyecto. Un proyecto capitalizado tiene que recuperar la inversión inicial. Entonces, posiblemente una inversión inicial de un proyecto se pueda recuperar en 5 o 10 años. Si es un proyecto muy grande,
por ejemplo, una planta hidroeléctrica, usted le puede poner 50 años perfectamente. Después viene la evaluación económica y financiera. Ahí es digamos, si ustedes ven los ingresos y los costos, ustedes podrían decir, no, sí funciona, estoy ganando. Pero ya cuando se hace la evaluación financiera y sacamos ciertos indicadores, ahí podemos ver de verdad si el negocio es como se pinta o no, si lo que nosotros queremos como negocio nos va a dar plata o no nos va a dar plata. Después tenemos la evaluación económica y financiera, bueno, la parte de conclusiones y recomendaciones, y con eso terminaríamos el proyecto. Esas son como las partes generales, más las que yo le mencioné. Bueno, vamos a explicar un poco de las partes que pedimos en esta metodología. Bueno, el resumen del proyecto. Esta es una síntesis. Tiene que ser muy precisa y muy clara para que la persona que lo va a leer lo entienda. Y ahí tiene que ver lo más relevante. Los estudios técnicos, los estudios ambientales, lo más relevante de esos estudios tiene que estar ahí para que la persona que lo lea se sienta capaz de identificarse con el proyecto. Visión global del proyecto, sus bondades, extensión máxima de 2 hojas. Es un resumen ejecutivo. En esas 2 hojas se tiene que plasmar todo el proyecto para que una persona que lo lea lo entienda perfectamente. Entre los otros elementos del proyecto tenemos descripción del producto y del servicio que vamos a dar, objetivos de corto, mediano y largo plazo, identificación del mercado, perfil potencial de clientes, demanda, perfil potencial de competidores, oferta, eso lo tenemos que incluir en el trabajo, plan de mercadeo, producto, precio, promoción y plaza. Hay otras más, ustedes conocerán otras más de esas P. Ustedes las agregan. Eso es como un esquema nada más general. Preparación, bueno, inversión inicial, activos tangibles, intangibles, capital de trabajo, fuentes de financiamiento, con quién podemos sacar financiamiento, quién nos va a dar la plata, resultados de la evaluación económico-financiera, principales conclusiones y recomendaciones. Dentro de información complementaria tenemos el marco de referencia y naturaleza del proyecto. Esta información complementaria es agregar información de lo que vemos del proyecto, cuál es el sector económico en el que se desarrollará el proyecto, si es un sector clase media, clase baja, clase alta, o si no hay distinción de clases. También si hay una aceptación social del proyecto. ¿Cuáles son los principales problemas por resolver? Esto es muy importante. Razón social del proyecto. Localización de la planta. La estructura social, legal que tiene la empresa. Responsables o promotores del proyecto. Y horizonte del proyecto, vida económica de cómo va a ser la vida económica de este proyecto. Ese es el horizonte del proyecto. Esta es la primera parte del video. Ahorita voy a subir la segunda parte. Muchas gracias.